Hoy voy a contarte cómo mi propia hija me destruyó con 9 palabras. 9 palabras que borraron 45 años de sacrificios en un segundo. Pero lo que ella no sabía es que ese mismo día yo tenía en mis manos $800,000 a su nombre y acababa de decidir que jamás los vería. Esta es la historia de cómo el amor de padre también tiene límites y de la lección más dura que tuve que enseñarle a la persona que más amaba en este mundo. Quédate hasta el final, porque lo que hice cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Aurelio Castillo. Tengo 71 años y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propia sangre me miraría con desprecio absoluto. Las palabras que salieron de la boca de mi hija aquel martes gris todavía resuenan en mi memoria como cristales rompiéndose. Eres un viejo que solo estorba. Deja de inmiscuirte en lo que no te importa. Ya no sirves para nada en esta familia. 9 palabras. Apenas 9 palabras fueron suficientes para destrozar casi medio siglo de sacrificios, de amor sin medida, de noches sin dormir pensando en su bienestar. Pero lo que Mónica ignoraba completamente era que esa misma mañana yo había descubierto información devastadora sobre su esposo. Información que podría cambiar su existencia para siempre. Y lo que menos sospechaba era que yo tenía en mis manos el poder económico para transformar su destino. Un poder que acababa de decidir utilizar en su contra. Era un martes cualquiera cuando llegué a la casa de mi hija. Desde hacía meses había notado señales preocupantes en su matrimonio con Damián. Él había dejado su empleo y pasaba los días enteros sin hacer nada productivo, mientras Mónica trabajaba turnos dobles para sostener el hogar. Mis 2 nietos, Luciano de 12 años y Valentina de 9, lucían opacos, descuidados, como si una sombra pesada se hubiera instalado permanentemente en esa casa. Como cualquier padre que ama a su hija, me preocupaba profundamente. Durante 45 años, había estado presente en cada momento importante de la vida de Mónica. La había criado prácticamente solo después de que su madre muriera en el parto. La había protegido de todos los peligros que pude. La había orientado cuando tuvo que tomar decisiones difíciles. Supuse que esta situación no sería diferente. Aquella tarde la encontré en la cocina, preparando la cena después de una jornada agotadora de 12 horas. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, que intentaba secar rápidamente, como si no quisiera que yo fuera testigo de su sufrimiento. «¿Qué te ocurre, hija? ¿Por qué estás tan agotada últimamente?», le pregunté con genuina preocupación. «No pasa nada, papá. Estoy perfectamente bien», mintió. Pero yo conocía cada expresión de su rostro, cada matiz de su voz. Algo andaba terriblemente mal. Insistí. «¿Dónde está Damián? ¿Por qué razón no trabaja? ¿Por qué tú tienes que trabajar hasta el agotamiento mientras él permanece en casa sin hacer nada?» Fue entonces cuando vi algo en los ojos de mi hija que nunca antes había presenciado. Resentimiento. Resentimiento dirigido hacia mí, su propio padre. «Papá, por favor, no interfieras. Esto es algo entre Damián y yo», me respondió con sequedad. «Soy tu padre, Mónica. Si hay problemas en tu matrimonio, déjame ayudarte». Insistí porque la amaba, porque veía su sufrimiento, porque algo en mi interior me gritaba que ella estaba en peligro. «No necesito tu ayuda», cortó tajantemente. Pero yo continué presionando. «Los niños se ven tristes, Mónica. Luciano me ha contado que Damián les grita constantemente. Valentina me confesó que ya no hay alegría en esta casa. ¿Qué está sucediendo realmente?». Y ahí fue cuando mi hija estalló. Se giró bruscamente, me clavó una mirada llena de furia que me congeló la sangre y lanzó esas palabras que todavía me perforan el alma.
Eres un viejo que solo estorba. Deja de inmiscuirte en lo que no te importa. Ya no sirves para nada en esta familia. Estoy harta de que aparezcas haciendo preguntas que no son asunto tuyo. El silencio que siguió fue devastador. Mis nietos, que estaban en la sala haciendo sus tareas escolares, se quedaron petrificados. Damián, quien estaba tirado en el sofá frente al televisor, ni siquiera levantó la vista, como si fuera completamente normal que mi hija me tratara de semejante manera. Pero, hija, intenté decir con la voz quebrada por la emoción, no hay peros que valgan. Sal de mi casa ahora mismo y no regreses hasta que aprendas a respetar mis decisiones, sentenció. Me quedé ahí de pie, con el corazón hecho pedazos, observando a la mujer que había criado con tanto amor, a quien había educado sacrificando todo, a quien había apoyado en cada crisis de su vida. La mujer que ahora me expulsaba de su hogar como si fuera un extraño molesto e insignificante. Salí de aquella casa con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación férrea que ella jamás había visto en mí. Porque lo que Mónica desconocía era que esa misma mañana yo había visitado el banco para revisar las cuentas que durante décadas había abierto a su nombre, las inversiones que había realizado pensando exclusivamente en su futuro y en el de mis nietos, cuentas que contenían más de $800,000 que ella ni siquiera sabía que existían. Ese dinero representaba décadas de trabajo incansable, de sacrificios personales, de inversiones inteligentes pensadas para dejarle una herencia que le garantizara seguridad para siempre. Pero después de escuchar aquellas palabras crueles, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas irreversiblemente. Iba a cerrar todas esas cuentas, iba a retirar hasta el último centavo, e iba a hacer algo que mi hija nunca imaginó que yo sería capaz de hacer. Para comprender realmente por qué esas palabras me dolieron tan profundamente, necesito contarte quién soy y qué he hecho por mi hija durante más de 4 décadas. Porque yo no era el viejo entrometido que ella veía. Yo era el padre que había sacrificado literalmente todo para darle la mejor vida posible. Mónica nació cuando yo tenía 26 años. Cristina, mi esposa y su madre, falleció durante el parto por complicaciones que los médicos no pudieron controlar. De un momento a otro me convertí en padre soltero con una bebé recién nacida, sin la menor idea de cómo criar a una hija solo. Pero me las arreglé como pude. Trabajé como mecánico durante el día y conducía un taxi por las noches para pagar una niñera que la cuidara mientras yo trabajaba. Cada peso que ganaba era para Mónica. Leche especial, ropa de calidad, juguetes educativos, atención médica, todo lo mejor que mis posibilidades me permitían darle. Cuando cumplió 5 años, decidí que merecía tener una figura materna. Me casé con Rosa, una mujer bondadosa que aceptó criar a Mónica como si fuera su propia hija. Aunque Rosa nunca pudo tener hijos biológicos y quería genuinamente a Mónica, siempre existió esa diferencia que solo un padre biológico puede comprender completamente. Mónica creció siendo el absoluto centro de mi universo. Era la estudiante más brillante de su escuela, la más querida por sus profesores, la que siempre tenía todo lo necesario antes que otros niños. Yo me aseguraba de eso trabajando hasta 16 horas diarias sin descanso. A los 18 años quiso estudiar psicología en una universidad privada extremadamente costosa. Vendí mi taller mecánico para financiar sus estudios. Durante 5 años trabajé únicamente como taxista para que ella pudiera convertirse en profesional. Cuando se graduó, le regalé un automóvil nuevo. Cuando decidió hacer una maestría,
Pagué cada mensualidad sin quejarme jamás. Cuando conoció a Damián y decidió casarse, le organicé la boda de sus sueños, aunque tuviera que endeudarme durante años. Después llegaron mis nietos. Luciano primero, Valentina después. Yo era el abuelo que siempre estaba disponible, el que los cuidaba cuando Mónica necesitaba trabajar, el que los llevaba al médico cuando enfermaban, el que pagaba su escuela privada, sus actividades deportivas, sus clases de inglés. También fui quien durante 15 años les pagó el alquiler cuando Damián perdía trabajos constantemente, quien les prestaba dinero para gastos médicos, para reparaciones del automóvil, para vacaciones familiares que yo mismo nunca me tomé. Pero lo más importante que hice por Mónica fue algo que ella nunca supo. Cada mes desde su nacimiento depositaba dinero en cuentas a su nombre. Primero fueron cantidades pequeñas, después sumas más importantes cuando mis inversiones comenzaron a dar frutos. Durante 45 años ahorré para mi hija sin que ella lo supiera. Rosa conocía la existencia de ese dinero, pero respetó mi decisión de mantenerlo en secreto hasta el momento apropiado. El momento apropiado iba a ser su cumpleaños número 50, que era en 3 meses. Planeaba regalarle las escrituras de una casa que había comprado a su nombre, más los comprobantes de todas las inversiones que sumaban casi $1 millón. Iba a ser la sorpresa más grande de su vida, la tranquilidad económica para siempre. Pero después de escuchar «Viejo entrometido, ya no sirves para nada», todo cambió drásticamente. Aquella noche no pude conciliar el sueño, no por tristeza solamente, sino por una mezcla explosiva de rabia y decepción que nunca antes había experimentado. Mi propia hija, la persona por quien había sacrificado mi vida entera, me había tratado como basura delante de sus propios hijos. Al día siguiente fui directamente al banco. «Buenos días, don Aurelio», me saludó la gerente que me conocía desde hacía años. «¿En qué podemos ayudarle hoy? Quiero cerrar todas las cuentas que tengo registradas a nombre de Mónica Castillo», declaré con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. La gerente se quedó paralizada. «Don Aurelio, ¿está completamente seguro? Son cuentas con muchísimo dinero acumulado durante décadas». «Absolutamente seguro. Quiero cerrarlas todas y transferir el dinero a cuentas nuevas exclusivamente a mi nombre. Y también la propiedad que compré a nombre de mi hija. Quiero hacer los trámites para que la escritura vuelva a estar a mi nombre». La gerente me observó con visible preocupación. «Don Aurelio, con todo respeto, ¿está teniendo algún problema familiar grave? Porque estas decisiones son extremadamente drásticas». Digamos que mi hija me demostró claramente que no merece la herencia que le tenía cuidadosamente preparada. Firmé todos los documentos necesarios. En una semana, Mónica dejaría de ser millonaria sin siquiera saber que alguna vez lo había sido. En una semana, todo el dinero que había ahorrado para ella durante 45 años volvería a estar bajo mi control absoluto. Pero eso no era todo. También decidí hacer algo más drástico. Durante años había sido el soporte económico invisible de su familia. Pagaba las cuotas del colegio privado de los niños. Les daba dinero para gastos extras. Mantenía la cuenta de la obra social familiar. Todo eso también terminaría inmediatamente. Quería que Mónica sintiera en carne propia lo que significaba vivir sin su viejo entrometido que ya no servía para nada. El viernes de esa semana recibí una llamada que me desgarró el corazón. Era Luciano, mi nieto mayor. «Abuelo», me dijo con una vocecita triste que me partió el alma. «¿Está enojado con nosotros?» «No, mi amor. ¿Por qué razón pensarías eso?»
porque mamá dice que usted no nos quiere ver más, que se enojó muchísimo con nosotros. Esa mentira me destrozó. Luciano, escúchame con mucha atención. El abuelo no está enojado con ustedes de ninguna manera. El abuelo los ama más que a nada en este mundo. Entonces, ¿por qué no viene más a nuestra casa? Porque tu mamá me pidió que no fuera más. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa mala hizo usted? ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su madre había faltado el respeto brutalmente a su abuelo? ¿Cómo decirle que ella había elegido defender a un marido que no trabajaba antes que al padre que la había cuidado toda su vida? Al día siguiente, Valentina apareció en mi casa con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelo, ¿por qué no nos quiere ver más?» «¿Quién te dijo semejante cosa, mi amor?» «Mamá, ella dice que usted está muy enojado con nosotros y que por eso no viene más a casa». Ahí confirmé que Mónica no solo me había faltado el respeto gravemente, sino que además estaba manipulando a sus propios hijos, utilizándolos como armas emocionales contra mí. Pasé toda la tarde con Valentina. Jugamos, cocinamos juntos, le leí cuentos. Era la primera vez en semanas que veía a mi nieta genuinamente feliz. Cuando llegó la hora de llevarla de vuelta, Mónica salió a recibirla con expresión de disgusto. «Papá, te pedí que no te metieras más». «No me metí. Mi nieta vino a visitarme por su propia voluntad. O ahora tampoco puedo ver a mis propios nietos. Podés verlos, pero no quiero que les llenes la cabeza con ideas raras». Ideas raras, como decirles que los amo. Ideas raras como explicarles que su abuelo no los abandonó, sino que su madre lo echó brutalmente de su casa. Mónica se puso colorada de rabia. «Yo no te eché, solo te pedí que no te metieras en mi matrimonio. Me dijiste viejo entrometido. Ya no sirves para nada». Eso no suena exactamente a una petición educada. Mónica estaba muy estresada ese día. «Papá, durante 45 años estuviste estresada por diferentes razones, y yo siempre estuve ahí para ayudarte. Esta vez, cuando intenté hacer exactamente lo mismo, me trataste como si fuera basura». Una amiga que trabajaba en el casino local, un día, tomando café, me comentó algo que me heló la sangre. «Aurelio, Marta me contó algo sobre Damián, que no sé si debería mencionarte. Dime lo que sea. Lo ve constantemente en el casino. Aparentemente está gastando cantidades enormes de dinero en las máquinas tragamonedas. Marta dice que a veces se queda hasta las 4 de la madrugada». Ahí entendí absolutamente todo. Damián no estaba deprimido. No había perdido el trabajo por mala suerte. No tenía problemas psicológicos como Mónica me había dicho. Damián era ludópata y estaba fundiendo económicamente a mi hija, sin que ella se diera cuenta por completo de la gravedad de la situación. Contraté a un detective privado para confirmar lo que sospechaba. Los informes que recibí durante 2 semanas confirmaron lo peor. Damián había desarrollado una adicción terrible y destructiva al juego. Gastaba absolutamente todo lo que mi hija ganaba trabajando dobles turnos. Había sacado préstamos a nombre de ella sin su conocimiento. Había empeñado joyas valiosas que yo le había regalado para sus cumpleaños. Mi hija no estaba trabajando tanto por ambición personal o gusto. Estaba trabajando desesperadamente para cubrir los gastos del vicio destructivo de su marido. Y cuando yo intenté intervenir para ayudarla, ella me echó para proteger al hombre que la estaba destruyendo sistemáticamente. Por eso tomé mi decisión final. No solo iba a cerrar las cuentas que tenía a su nombre, iba a usar ese dinero para algo que ella nunca imaginaría. Fui a ver al abogado de la familia. «Doctor Martínez, quiero hacer cambios radicales en mi testamento». «¿Qué tipo de cambios, don Aurelio?» «Quiero que mi hija Mónica no herede absolutamente nada cuando yo muera». El abogado se quedó congelado.
Don Aurelio está completamente seguro. Es su única hija, totalmente seguro. En cambio, quiero que toda mi herencia vaya exclusivamente para mis nietos, pero con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones exactamente? Primera, van a poder acceder al dinero solamente cuando cumplan 25 años y únicamente si están estudiando o trabajando. Segunda, nunca pueden usar el dinero para pagar deudas de juego de su padre bajo ninguna circunstancia. Tercera, si su madre se divorcia de Damián antes de que ellos cumplan 25 años, ella podrá acceder a una porción de la herencia para rehacer su vida. ¿Y si no se divorcia?, preguntó el abogado. Si no se divorcia, ella se queda sin absolutamente nada, y mis nietos tendrán que esperar hasta los 25 años para recibir su herencia completa. Firmé el testamento nuevo ese mismo día. Con los $800,000 que había retirado de las cuentas de Mónica, abrí un fondo de inversión especial que crecería durante los próximos 15 años. También dejé de pagar todas las cosas que había estado sosteniendo invisiblemente: las cuotas del colegio, la obra social, el dinero extra para gastos. Quería que sintiera lo que era vivir sin su viejo entrometido. No tuve que esperar mucho. A las 2 semanas, Mónica me llamó con una voz que no había escuchado en años. «Papá, ¿podemos hablar?» «Habla. Estoy teniendo algunos problemas económicos serios y necesito tu ayuda». «¿Y por qué me pedís ayuda a mí? Yo soy el viejo entrometido que ya no sirve para nada». Silencio prolongado. «Papá, yo estaba muy estresada ese día. No quise decir eso realmente. Mónica, durante 45 años me preocupé por vos. Te crié sola. Te pagué los mejores estudios. Y cuando intenté preocuparme una vez más, porque veía que algo estaba terriblemente mal, me trataste como basura. ¿Vas a ayudarme con los gastos de los chicos?» «No». El silencio fue tenso y largo. «¿Por qué no?» «Porque vos me dijiste que ya no soy útil para nada. Si no soy útil, entonces no tengo por qué seguir pagando cosas. Pero los chicos pueden pedirme directamente lo que necesiten». Mónica colgó furiosa, pero sabía que volvería porque su situación era insostenible. 3 meses después, me llamó llorando como no la había escuchado desde que era niña. «Papá, descubrí que Damián tiene deudas enormes. Me sacó préstamos a mi nombre sin que yo supiera. Debo más de $100,000 que no tengo. El banco dice que pueden ejecutar la hipoteca de la casa». «Mónica», le dije con la voz más fría que pude, «¿te acordás lo que me dijiste hace 3 meses? Papá, estaba equivocada. ¿Estabas equivocada o estás desesperada? Las dos cosas». Y entonces llegó el momento de la revelación. Durante 45 años ahorré dinero para vos. Tenías casi $1,000,000 esperándote para tu cumpleaños 50. También una casa a tu nombre. Silencio absoluto. Tenías. Cerré todas las cuentas la semana después de que me echaras. Ese dinero ahora está en un fondo para tus hijos. Vos, Mónica, perdiste para siempre la oportunidad de ser millonaria. Hoy, 4 años después de aquella tarde donde mi hija me gritó, «Nuestra relación es mejor que nunca». Patricia viene a casa todos los domingos con los niños. Cocinamos juntos, hablamos de todo, nos reímos como antes. Patricia abrió su propio consultorio especializado en ayudar a mujeres que sufren violencia económica por parejas adictas. Cada mujer que ayudo me recuerda lo afortunada que soy de tener un padre que me enseñó que merezco respeto. Me dice seguido: «Los $900,000 que retiré ahora están en un fondo que ha crecido a 1.3 millones. Sebastián y Camila lo heredarán cuando cumplan 26 años.
con la condición adicional de que antes deben hacer un año de trabajo social con familias afectadas por adicciones. Quiero que entiendan el valor del dinero y la importancia de ayudar a otros. Ricardo tocó fondo hace un año. Perdió todo por sus deudas y terminó internado en una clínica psiquiátrica. Ahora está en rehabilitación seria por primera vez. Patricia me contó que le escribió pidiendo perdón. ¿Le vas a dar oportunidad de ver a los niños?, le pregunté. Cuando termine su tratamiento y demuestre que realmente cambió, evaluaremos visitas supervisadas. Pero eso será dentro de mucho tiempo. ¿Y a ti te interesa volver con él si cambia? No, papá. Ya no soy la misma mujer de hace 4 años. Aprendí a valorarme. Aprendí a ser independiente. Merezco una pareja que me sume, no que me reste. Sonrió tímidamente. Hay un compañero de trabajo que me gusta. Es viudo, psiquiatra, un hombre bueno y trabajador. Los niños lo conocen y les gusta. ¿Cuándo lo voy a conocer? Cuando estemos seguros de que la relación va en serio. No quiero presentarte a alguien hasta estar completamente segura. Esa respuesta me confirmó que mi hija había madurado realmente. El mes pasado cumplí 74 años. Patricia me organizó una fiesta sorpresa. Durante el brindis se puso de pie y dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Quiero brindar por mi papá, por el hombre que me enseñó que el amor verdadero pone límites cuando es necesario, por el hombre que tuvo el coraje de dejarme caer para que aprendiera a levantarme sola, por el hombre que me demostró que ser padre no es dar todo sin condiciones, sino enseñar valores aunque duela. Todos aplaudieron, y quiero pedirle perdón públicamente por haber tardado tanto en entender que cuando me decía viejo entrometido, yo estaba rechazando al hombre más sabio que he conocido. Después, mientras lavábamos platos, me preguntó, «Papá, ¿te arrepientes de haber sido tan duro conmigo?» «No», respondí sin dudar. «Ser duro contigo te salvó la vida. Si hubiera seguido dándote dinero sin condiciones, todavía estarías casada con un ludópata, trabajando como esclava, criando a tus hijos en un ambiente tóxico». Tenés razón. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ahora soy más feliz con el dinero que gano trabajando que lo que hubiera sido con la herencia millonaria que perdí. ¿Por qué? Porque este dinero me lo gané yo. Nadie me lo puede quitar. Nadie puede usarlo para manipularme. Nadie puede hacerme sentir culpable por tenerlo. Esas palabras confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi hija perdió una fortuna, pero ganó algo mucho más valioso: dignidad, independencia, autoestima. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, te digo, nunca permitas que nadie, ni siquiera tus hijos, te traten como basura cuando lo único que haces es amarlos. El amor de padre no es dar todo sin límites. El amor de padre es enseñar, guiar, poner condiciones cuando es necesario, y a veces dejar que las personas que amamos sufran las consecuencias de sus decisiones para que puedan aprender y crecer. Perdí 2 años de relación con mi hija, pero gané una hija mejor. Perdí la satisfacción de darle una fortuna fácil, pero gané el orgullo de verla construir su propia vida con esfuerzo y dignidad. ¿Y tú qué elegirías? ¿Seguir dando sin límites aunque te traten mal? ¿O poner condiciones aunque signifique conflictos temporales? Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites en tus relaciones familiares. Dime desde qué ciudad me estás escuchando. Y si crees que el amor debe tener dignidad. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero les dejas a tus hijos, sino qué valores les enseñas. Y a veces la lección más valiosa es que el respeto se gana, que la independencia se construye y que el amor verdadero es el que te ayuda a crecer,
no el que te permite quedarte cómodo en tus errores.